algo que se ha pasado en todas las veces que estuvimos en Ceuta, que es una gran amistad en la recepción que nos han hecho, y decir que el trabajo que estamos haciendo para la Consejería de Cultura está siendo muy gratificante, porque estamos haciendo un trabajo arqueológico, de estudio arqueológico, de un sitio magnífico, un sitio arqueológico magnífico, que es la Puerta Califal, la Muralla Real, también con el apoyo de Jomasa, y que además estamos haciendo unas actividades paralelas como el taller donde están participando algunas personas de Ceuta con nosotros y que están siendo muy interesados y muy agradables para nosotros, como toda la gente con quien trabajamos hasta ahora aquí. Decir que está siendo un trabajo muy gratificante, muy importante me parece, más por el sitio que por nosotros, pero un trabajo que seguro que el próximo año podrá salir y que me parece que tendrá algunas novedades interesantes. Y por eso, bueno, gracias a la Consejería, gracias a todos los que en Ceuta nos reciben siempre muy bien. Yo voy a hablar desde ya, y me excusas por mi castellano, que es lo que nosotros llamamos portuñol, porque es medio portugués, medio español. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy no tanto de Ceuta, vamos a terminar en Ceuta, pero hablar más de su entorno geográfico del norte de África y entorno en términos culturales, podríamos decir así. Vamos a mirar un poco estructuras que se han hecho por los portugueses en diferentes partes del mundo, para mirarnos un poco que hay un padrón que se empieza a hacer un poco por todo el mundo, y eso es la importancia que es un primero tipo de estructuras que tenemos en diferentes partes del mundo, y eso me parece importante. Y la otra cosa importante es que son estructuras que nos muestran un cambio muy importante en el arte de la guerra. Vamos a hablar de guerra, que es una parte de la vida, hoy como en otras épocas, y vamos a hablar de estructuras militares. La cuestión es que en esta época, y cuando hablo de esta época hablo de mediados del siglo XV a mediados del siglo XVI, más o menos, es una época llave en el cambio de la forma de hacer guerra. Es verdaderamente una de las grandes revoluciones de la Edad Moderna, es la forma de hacer guerra. Tenemos mucho más cosas para atrás que son semejantes, que son próximas en la forma de hacer guerra, y verdaderamente del siglo XVI para arriba, para frente, los cambios, la forma de hacer guerra ha cambiado totalmente. Y la cuestión, la más importante, es la artillería, la presencia de la artillería en combate, que ha cambiado completamente la forma de luchar. Tengo dos imágenes que no son de la época, no se han hecho en las fechas que están, pero que nos documentan de alguna forma dos conquistas militares, una de Lisboa en 1147 y la otra de Azamur en 1513. Y se puede mirar un poco aquí las dos formas de hacer guerra. Una en que no hay artillería y por eso tenemos las torres de combate. La forma de conquistar una ciudad era hacer el cerco, claro, y intentar pasar las murallas, intentar transpor las murallas o las destruir por acciones diversas. Por eso era esa la forma de tomar una ciudad. Y claro, la guerra se hacía mucho más cuerpo a cuerpo. Una guerra esa guerra en cuerpo a cuerpo, en que la nobleza tenía una participación física muy importante. Además, lo honor de la guerra sería precisamente la intervención del hombre, del noble, en la guerra. El hombre que tiene su espalda, y que, su espalda no, ¿cómo se dice? Su espada, y que con su fuerza, con su forma de combater, consigue hacer un
un vistazo militar. Y por eso, claro, es un tipo de guerra. Y la otra imagen es una imagen donde casi no es una época de transición, pero es una imagen que nos documenta ya la presencia de la artillería en combate. En que, claro, la participación de los hombres nobles ha cambiado completamente. Ahora no es necesario, no es muy, como decir, no es propio hacer la guerra cuerpo a cuerpo, sino a la distancia, con las bocas de fuego, y por eso hay un cambio, que es un cambio técnico, pero también un cambio social. Eso era lo que quería decir para empezar. Las estructuras que vamos a ver son estructuras que nos muestran un cambio técnico, que es un cambio de la edad moderna, algo que es muy importante, la presencia de la artillería, pero también que esta situación ha originado un cambio a nivel social, muy importante, porque, claro, la nobleza es y fue la clase predominante de la sociedad en estas épocas, y de un momento al otro, claro, su papel, su intervención en la nobleza se justifica por la guerra, y su papel en lo combate se ha cambiado completamente. Vamos a ver que las estructuras nos muestran un poco eso, unas resistencias a hacer los cambios por cuestiones técnicas, pero también por cuestiones simbólicas, podemos decir. Bueno, vamos a mirar fortificaciones, entonces, de un periodo que es un periodo de transición. Es un periodo en que ya existe la artillería, pero por diversas cuestiones, las estructuras tienen algunas adaptaciones a la nueva forma de hacer guerra, pero siguen teniendo características de estructuras medievales. Entonces, es un siglo, mediados del XV, mediados del siglo XVI, en que no tenemos un cambio radical, sino la introducción lenta de pequeñas modificaciones en la forma de construir las fortificaciones. Vamos a empezar por Portugal, después vamos a mirar un poco la Asia, el Océano Índico, y después aquí lo norte de África. Voy a mostrar algunos de los castillos que están en la frontera de Portugal con España, y después también algunas fortificaciones que están cerca de Lisboa, en el río Tajo. Claro, puedo decir ya que las fortificaciones que tenemos aquí no son las fortificaciones en Portugal, no son las más desarrolladas de este periodo. ¿Por qué? Porque la situación política y militar entre Portugal y Castilla era una situación pacífica. Por eso las fortificaciones que tenemos no son fortificaciones muy desarrolladas. No había una necesidad, verdaderamente no había una gran necesidad. Por eso las estructuras se han hecho algunos cambios en la frontera. Hay, claro, situaciones muy diversas y que tienen justificaciones muy precisas, pero al general no tenemos una acción constructiva muy grande. Y la justificación es esa, es que no hay una guerra, no hay acuerdos, además hay matrimonios entre los reyes y todo eso, por eso no, es una situación que no se pone. Bueno, mirar un poco lo que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo de un castillo de finales de Edad Media sin cualquier modificación por la cuestión de la artillería. Son las torres de homenaje, las torres muy grandes, las estructuras, torres de homenaje, las otras torres, tenemos las murallas con las barbacanas, murallas altas, muy altas, no con gran grosor. Bueno, es esta un poco la situación que tenemos antes de la llegada de la artillería. Y aquí ya empezamos a ver algo distinto, es Elvas, cerca de Badajoz, y tenemos una torre diferente. Aquí, claro, tenemos el mismo estilo de construcciones, una torre medieval, con dos torres medievales, con la puerta, todo. Aquí también un balcón arriba de la puerta, muy
muy semejante a lo que se puede ver en Portugal, en Castilla, en España, por todo lado. Pero aquí tenemos algo nuevo. Aquí está lo dibujo de Duarte de Armas. No sé si conocen Duarte de Armas. Es un hombre que en el inicio del siglo XVI ha hecho un dibujo de todas las fortificaciones de la frontera entre Portugal y Castilla. Bueno, este es el ejemplo de Elvas, y ya pueden ver uno de los cambios, es que se ve perfectamente que la torre está ahí, encostada a algo que ya existía, y la torre empieza a tener una otra forma, una forma más, con más lados, una forma poligonal. Y también la introducción, esto que aquí en el dibujo se ha hecho con este símbolo, y que se puede ver aquí y aquí. Ya se comienza a hacer pequeños huecos para la utilización de la artillería, algo que en las construcciones medievales típicas no existían. Este es uno de los primeros ejemplos en Portugal. Aquí tenemos otro, es Montalegre, que está cerca de Verín, al norte, en Galicia, cerca de Galicia, y que tiene aquí una barbacana de la puerta con las troneras, nosotros llamamos de esto troneras, no sé si en español está bien, las troneras arriba y también abajo. Ahí la cuestión de abajo es muy importante porque la artillería daba una posibilidad que las armas medievales no daban, que era de hacer los tiros rente al suelo, cerca del suelo o del mar, depende de la situación. Y eso, claro, tiene una ventaja porque si se hace un tiro así, bueno, se puede hacer una destrucción, pero en un sitio limitado. Si se hace un tiro cerca del suelo, pues que toda una línea se va a destruir, hace más destrucción. Bueno, aquí tenemos la situación de Montalegre. Aquí una otra, Penamacor, que está cerca de la Serra de la Gata, también, cerca de la frontera, donde tenemos, claro, una torre de homenaje, se construye una torre de homenaje, aquí 1509-10 no hay, en fin, hay una torre, pero no es la torre que podemos mirar arriba, por eso esta es una obra que se ha hecho después, pero claro, con balcón, es muy medieval en su característica, pero ya tiene pequeños huecos donde se puede mirar esta idea de tener una estructura para la artillería. Aquí también se puede ver en el dibujo de Duarte de Armas otra construcción en que hay preocupaciones cerca en Penamacor también, construcción también para este mismo objetivo. Nosotros hicimos una excavación aquí, pero no encontramos nada de este tipo, todo estaba destruido. Aquí tenemos un seitil que se ha encontrado en la excavación, pero las estructuras no se han encontrado. Y aquí tenemos Castro Marín, que está cerca de Ayamonte, que ya tiene algo más en la construcción. ¿Por qué? Porque hay una geometría en la construcción. Ya existe la idea de hacer una estructura con una forma geométrica para que la artillería, para que las diferentes partes de la estructura se crucen para una buena utilización de la artillería. Tener una forma más geométrica, más propia para la utilización de artillería, y además las torres son las torres ya no cuadradas, que es la torre medieval típica, pero ya una torre con más, que tiene la ventaja de tener más ángulos de tiro, y por eso claro, cubrir toda la área que está cerca de la fortificación para que los enemigos se queden más lejos posible de la estructura. Aquí el Castelo de Almeida, de que hablábamos, que es una estructura importante también, claro, era un castillo medieval que se puede ver al medio, y después, claro, una barbacana que está cerca del castillo, como todas las barbacanas, y que ya tiene una forma un poco diferente de las torres, lo que hablábamos, de las troneras, lo que hablábamos también, y la idea de tener una muralla más baja. La cuestión es que quien construye la fortificación empieza a pensar, bueno, vamos a hacer una muralla alta para que los que vienen, con escalera y que intentan pasar la fortificación no lo consigan hacer, o vamos a hacer una muralla más baja
que sería mejor para la artillería, porque si hacen una muralla muy alta, claro, la artillería con un proyectil abajo, toda la muralla cale, por tanto se puede caer. Entonces, para un buen uso de la artillería, para una fortificación que está adaptada a la artillería, no tiene que ser muy alta, no, al revés, deberá ser baja, para que, claro, la superficie que está expuesta a la artillería enemiga sea la más reducida posible. Esa es la idea que tenemos aquí, en otro lado, en la muralla real, la idea de bajar y además poner dentro del foso para que no es necesario poner una muralla muy grande, no, además esto va a ser una desventaja para la guerra, porque, claro, un proyectil llegando a una gran muralla va a hacer un gran derrube, una gran destrucción. La barbacana que miraban con el foso, ya la idea del foso también para afastar al máximo los enemigos, y las troneras de que hablábamos. Hicimos excavaciones, solo para dar una idea, lo que encontramos de esta época es este pequeño, a veces, cuando hacemos excavaciones, vamos buscando una cosa y lo que nos sale es otra. Casi todas estas estructuras son estructuras o medievales, como esta torre que está en naranja, o lo azul, que es ya de la época del siglo XVII, ya en el contexto de la invasión francesa de Portugal, por eso es otra cosa, siglo XVIII y inicios del XIX. Por eso la única cosa que encontramos aquí fue los restos de una pequeña casa que se ha destruido por la construcción del foso y de la barbacana que hablábamos. Y finalmente, el último ejemplo que quería dar en Portugal sería el ejemplo de la entrada del tejo. Lo que tenemos aquí, y vamos a mirar solo lo amarillo, lo rojo ya es construcciones más recientes del final del siglo XVI o de mediados hasta final, por eso es otro contexto, pero los amarillos son de fines del siglo XV y de inicios del siglo XVI. ¿Qué tenemos aquí? La idea de defender el principal puerto, la principal ciudad de Portugal, Lisboa, y de construir dos fortificaciones en la zona más estrecha del Tajo, la entrada del Tajo, para cruzar lo fuego, cruzar el poder de la artillería de un lado al otro. Esto es también una idea muy moderna, esta idea de cruzar los fuegos, de utilizar dos fortificaciones, no solo una fortificación que se construye pensando en cruzar fuegos para tener al enemigo lo más lejos posible, sino también cruzar dos fortificaciones con el mismo objetivo, tener el enemigo lo más lejos posible. Una, quizás no la conocen, es la que está al sur, en la margen, que no es la margen de Lisboa, que es la torre de San Sebastián de Caparica. Es esto, una fortificación, una torre que está... Es una torre, lo que llamamos una torre con baluarte, porque tiene un elemento más vertical. Aquí podemos ver un poco la reconstitución, un elemento más vertical y uno más horizontal. Es decir, quizás un monumento, una construcción más medieval y otra un poco más moderna, se podrá decir así. La torre de homenaje, con una torre como la torre de homenaje, que es un poco la idea de una torre alta que representa un poco el poder de la nobleza, los que están arriba de los otros, un poco esta idea de la verticalidad social también, junto con la verticalidad técnica, se puede decir, y después, claro, algo más adaptado a la guerra moderna, que es una plataforma cerca del mar con, llamamos bombarderas, aquí abajo. Por eso tenemos una torre y un baluarte. Esta es la primera que se ha hecho, 1480 y algo, y la otra la conocen, está del otro lado mismo, en la misma dirección, que es la Torre de Belén, ya un poco más desarrollada, pero también con esta idea de una torre y un baluarte. La torre un poco un elemento más medieval, más simbólico, más, un poco más de la época medieval, y un baluarte
más desarrollado que lo otro. No conocemos muy bien lo otro de la Torre de San Sebastián, pero claramente un baluarte ya con todos los huecos, las bombarderas, para una utilización de artillería en diversos ángulos. Eso es verdaderamente una etapa más desarrollada de este tipo de construcciones. Hay algo más, me parece, de Portugal, que es... Perdón, que sea... ¿Qué pasa? Bueno, que será, me parece, Evramonte, pero... Bueno, Evramonte es un otro ejemplo, es una construcción del Ducado de Bragança, no es una construcción real del rey, pero un poco para mostrar más, y podríamos concentrarnos aquí. Hay otros elementos, pero nos podríamos concentrar aquí, ya una bombardera, claramente una construcción que es una construcción circular, lo que hablábamos, esta evolución de una forma cuadrangular a una forma circular, para después tenemos una forma triangular, como está aquí en la muralla real, con la bombardera. Por eso la construcción ya con otro, y también con otro perfil. Miren que la torre es una torre más larga que alta. Esta idea de no hay que poner fortificaciones tan altas. Aquí un poco las excavaciones que se hicieron cerca de la torre de Evramonte, un poco para dar la idea. Esta es una construcción también de prestigio para el duque de Bragança. ¿Por qué? Porque ha destruido todo, las construcciones, todas las casas que habían en esta zona, que es un poco lo que puede mirar en las imágenes, para construir su torre. Por eso, siempre la idea de que una construcción no se justifica solo por la cuestión técnica, sino también por la cuestión simbólica. Tener una torre que es la representación del poder principal más alto, poder más alto del noble, hablamos del duque de Bragança, que es lo noble, lo más importante de Portugal después del rey. Bueno, y finalmente Vila Viçosa, que es ya una construcción de los años 30, estamos casi llegando a los 40 y aquí a la muralla real, donde vamos a terminar. Los 30, una construcción ya mucho, pueden mirar, yo estoy tirando la foto de fuera, claro, y hay el fueso aquí. Es una fortificación que casi no se ve en el horizonte, si estás fuera, lo que miras es un poquito una construcción muy baja, porque toda la construcción está en un fueso. Por eso, claramente una construcción que por eso ya es moderna, la forma circular de que hablábamos, con las cañoneras, nosotros llamamos cañoneras, también las bombarderas, el fueso, ya un fueso que no es un fueso medieval, es un fueso bien construido, con piedra, y claro, una estructura de las torres, las murallas, que es con un grosor completamente diferente. Hay una preocupación por hacer una construcción sólida, una construcción capaz de resistir a los disparos de la artillería, por eso claramente una construcción muy diferente. También la forma, es una forma, no hay trasluz, pero es una forma que nos recuerda un poco los dibujos, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, de los tratadistas de construcción de esta época. Este es un poco el modelo de construcción de esta época, de inicios del siglo XVI, que se experimenta en los tratados, que se dibuja en los tratados, un cuadrado con 2 torres o un cuadrado con 4 torres, de todos modos una idea de una forma geométrica. Bueno, de Portugal, con estas ideas, para India, para el Índico, Océano Índico. Estas son las primeras fortalezas de lo que los portugueses han construido en Océano Índico. Bueno, en la costa oriental de África, también aquí en Socotrá, que está cerca del Mar Rojo, aquí también Hormuz, Bandarabas, que es Hormuz, cerca de Bandarabas, que está en el Irán, que controlaba la entrada del Golfo Pérsico, toda una serie de fortificaciones en la costa occidental de India y también en Sri Lanka, y las fortificaciones muy importantes aquí en los estrechos de Malaca, en Malasia, hoy, o en Indonesia, aquí si hablamos del Pasé. Y también en la Indonesia oriental, en Molucas, la tierra de lo clavo,
muy importante desde ese punto de vista. Por eso tenemos una red de fortificaciones, al mismo tiempo que las fortificaciones que miramos en Portugal y de las que vamos a mirar aquí en Norte de África, claro, con algunas conexiones con lo que decimos. Bueno, este es un dibujo que hay en la Torre del Tombo, en Portugal, en Lisboa, que no se sabe lo que representa. De todos modos, para nos dar un poco la idea de que sería un poco un dibujo de cómo debe se hacer una fortaleza en India. Los portugueses hablan, todo lo que está en el Océano Índico para Oriente es India, las partes de India, por eso todo es India. Y esta es una fortaleza de las partes de India, por eso puede ser de la costa oriental de África hasta Indonesia o más, o hasta China. Pero está un poco la idea, claro, estamos hablando de un sitio mucho más lejos, claro, de Portugal, del norte de África o mesmo del Brasil. Estamos hablando de una situación completamente diferente, de un espacio en que una carta que va de Lisboa hasta India y que vuelve, para volver demora 1 año y medio. Por eso hablamos de una situación completamente diferente desde el punto de vista logístico y también de la capacidad de un rey escribir algo y de que las cosas se hacen de la forma que está prevista por el rey. Porque, claro, una carta va y una carta que retorna, claro, las cosas no se hacen, ya sabemos cómo las cosas son, por lo menos los portugueses, que intentan un poco, claro, el rey quizás no se faría de esta forma, vamos a hacer de otra, el rey no se debe hacer de esta forma, pero no tengo los medios para hacer, y esto ya son 3 años, las cosas se van... Bueno, de todos modos, esta es un poco la idea de que lo que es una fortaleza portuguesa en Asia, vamos a decir así. Una torre, sigue la idea de la torre, no se puede quitar la torre, porque quitar la torre, voy a volver a esta idea, quitar la torre significaría quitar un marco constructivo, símbolo de una orden social, por eso no se quita la torre, y claro, la parte técnica, la parte práctica, bueno, es que si bajamos la torre, si vienen con una escalera van a entrar, si vienen con la artillería sería bueno, pero si no vienen con la artillería y vienen con la escalera, van a entrar muy fácilmente. ¿Cuáles serán las armas del enemigo? Esta es un poco la idea. Y por eso, bueno, vamos a hacer una torre grande y una parte baja, para que todo esté previsto. Y después una serie de compartimentos, de estructuras, de murallas alrededor, un poco caóticas. Esta es un poco la idea de una fortificación portuguesa en Asia, que se va construyendo, hay una torre primera, normalmente una torre, la primera cosa una torre, una casa primero, una casa que va arriba, una torre, y después se van haciendo murallas un poco alrededor de la construcción. Vamos a mirar algunas. Este es Cananor, en India, es una punta, una península, donde se ha hecho un foso. Ya una idea que no nos parece aquí en Ceuta tan mala. Bueno, es una península muy pequeña, claro, muy pequeñita, muy chiquitita, en que se han hecho un foso, llamamos la cava, porque no es un foso, no es lo foso real, nosotros decimos una cava, que es un foso más pequeño, un foso de forma medieval, podemos decir así, y después una torre, la torre de homenaje, además con un balcón, como si fuera una torre medieval, con una casa cerca, la casa del capitán, por eso toda una idea medieval de la construcción, y además, bueno, poco más, una construcción medieval. Es lo suficiente para India en esta época. Por eso se pueden mantener las cosas. Miren, la torre, la iglesia de misericordia, como aquí, un poco por todos lados, la feitoría, el cais, bueno, un poco aquí una reconstitución de cómo estaban las cosas. Bueno, esto es ya una fortificación mucho más después. Malaca. En Malaca tiene en Malasia, entonces en la ciudad de Malasia, que tiene una torre altísima con 5 pisos.
¿Y cuál era el problema? El problema es que la construcción estaba aquí, esto es lo que queda de la muralla, es un poco más reciente, pero de todos modos la fortificación estaba aquí, y había una zona, un alto, una zona más alta, y el problema era que los portugueses cuando llegan a un sitio se quieren quedar siempre cerca del mar, porque su fuerza es el mar en esta época, y bueno, su fuerza no era tener muchos hombres para colonizar o algo así. Los portugueses eran muy pocos, muy pequeños, y por eso su fuerza estaba en el mar, en los barcos, la fuerza militar que tenían en los barcos, todo eso, y por eso la primera cosa, las fortificaciones se van a hacer cerca del mar o cerca del río o algo así. Pero después hay el alto, que no se puede mirar. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, vamos a poner la fortificación cerca del mar y después poner una torre tan alta que se pueda mirar arriba del alto. Entonces es una idea muy medieval, una vez más. Una idea de se puede construir en altura sin cualquier problema. Además, sin problema porque no hay verdaderamente un desafío militar, un problema militar que nos obligue a construir algo más elaborado, más... Por eso, además, las estructuras que están cerca son un poco... ni siquiera les podemos llamar torres, son construcciones un poco más altas, pero que están dentro de la fortificación, no tienen propiamente la función de una torre. Ya podría decir, esto es Gaspar Correia, que es un dibujador portugués también del siglo XVI, que ha hecho estos dibujos. Pero aquí las bombarderas. Por eso hay una construcción que es una construcción muy medieval, de una parte, de otra una construcción muy simple, es muy rudimentar, pero que tiene ya previsto la artillería cerca del mar aquí. Por eso ya empezamos a tener algo diferente. Aquí estamos en la isla de Mozambique, para mostrar, es un dibujo, es otro de Don Juan de Castro, ha sido gobernador de India, pero dibujaba muy bien, era un hombre un humanista, un hombre del Renacimiento, dibujaba, leía, en fin, entonces, un hombre muy completo. Y el dibujo de la fortificación, solo para que nos acordemos un poco de la Torre de Belén, que es un poco la misma idea, una torre y un baluarte. Es lo que tenemos en Mozambique, muy, muy parecido. En Calicut, otro ejemplo en India, una construcción totalmente medieval, torres cuadradas, con una torre al medio, pero después, y lo ha dibujado muy bien, las armas de fuego un poco por toda la parte abajo, arriba de las torres. Por eso, esta complementariedad entre una arquitectura muy simple, una arquitectura no muy desarrollada, no muy moderna, pero en que la artillería tiene ya una presencia muy importante. Por eso es una situación, una transición, verdaderamente una transición. Hormuz es ya un paso a los 30, una otra torre de Belén, una torre, un baluarte, y después una construcción ya con la preocupación de hacer, este es un talude, una construcción más, para dar más fuerza, más grosor a la muralla. Ya hay esta idea, hay torres muy cuadradas, como las medievales, hay unas torres ya con las formas más desarrolladas, pero también una situación un poco mezclada. Esta es la fortificación de que hablamos, la negra es ya otra cosa, es después ya de la muralla real. Esta es la fortificación anterior, lo que hablamos, y claro, es lo que estamos viendo un poco en las imágenes. Lo que puedo decir respecto a Asia es que verdaderamente hasta los años 40 los portugueses no se preocuparon mucho en la construcción de sus fortificaciones. Y las cosas solo cambiaron cuando llegaron a la Asia, al Océano Índico, una otra potencia europea o mediterránea, y hablamos de los turcos otomanos. Cuando llegaron los turcos, ahí las cosas cambiaron, porque ya tenía una tecnología que era la tecnología de aquí, la tecnología del Mediterráneo, de Europa, y por eso, bueno, cuando llegan hay que empezar a construir las cosas de otra forma. Y entonces es cuando va a haber cambios de que hablaremos al final.
Esta es la fortificación de Bassaín, será la última, quizás la última, antes de la completa renovación de la forma de construir por los portugueses en Asia. Claro, una fortificación ya sin torre de homenaje, años 30, ya sin torre de homenaje. Este paso ya está dado, con artillería abajo, con la forma más circular, bueno, todo eso que ya pueden ver un grosor, una fortificación muy más capaz de resistir a un ataque de artillería. Bueno, y después, cambiando otra vez de sitio, de región, al norte de África. Pero todos estos sitios, Portugal, claro, India y Marruecos, cuando hablamos de todos estos sitios, hablamos verdaderamente de lo que es el proyecto portugués por el final del siglo XVI y por la primera parte del siglo XVI. Estos son los proyectos de expansión portuguesa claramente asumidos. No hablamos del Brasil. Hasta mediados del siglo XVI, bueno, es verdad que se han descubierto o encontrado en 1500, pero no era verdaderamente el campo más atractivo, y estos son los campos verdaderamente en que los portugueses estaban interesados en esta época. Las cosas se van a cambiar a partir de mediados del siglo XVI. Bueno, ya conocen la historia, una serie de construcciones en la costa del norte de África, desde Ceuta, 1415, hasta Azamor, en 1513, y una serie de construcciones que están en la misma fecha de transición, a nivel del estilo militar. Empezamos por Argila, todos los conocen, la fortificación de Argila, donde se han hecho trabajos, claro, estoy mostrando todas estas fortificaciones, al contrario de lo que tenemos en India, son fortificaciones que muchas veces, pero esto sería un otro tema, muchas veces usan la construcción previa, la construcción islámica que ya está. En India eso no se pasa mucho. El problema es que los portugueses en India encuentran fortificaciones en madera y no es un tipo de fortificación. Las usan, pero empiezan luego a construir en piedra, porque es su forma de construir. Verdaderamente hay un cambio de la forma de construir, como aquí en el norte de África, en que la construcción era también mucho en tierra, ¿no? La construcción en tierra, y los portugueses llegaron y empezaron a poner mucha piedra. Me parece que es un poco por eso que en Marruecos, cuando llegamos a un sitio muy lejos de la costa, y hay una construcción en piedra antigua, se dice, bueno, una construcción portuguesa. No es seguramente una construcción portuguesa, pero esta idea si es de piedra, la piedra la trozaron los portugueses, construir en piedra, claro que no es verdad, pero un poco la idea quedó, la idea de que los portugueses construyeron de una otra forma. Bueno, Argila tiene algunos elementos, claro, elementos más arcaicos, la torre de homenaje de Argila, bueno, una restauración. A nosotros no nos gusta mucho la restauración, pero bueno, de todos modos, una torre de homenaje. Y ya los bastiones un poco más circulares, pero no se puede mirar verdaderamente una adaptación a la artillería. Mientras, algunas partes, aquí tenemos una tronera que se puede encontrar en la muralla, se empieza a ver algo, pero no una construcción muy adaptada a la artillería. El fueso, claro, existe un fueso, la forma de las torres cambió un poco, pero no hay un gran cambio. Aquí tenemos Alcácer Seguer, con su forma circular, que me parece a mí, pero hay dudas, pero me parece a mí que es una forma, es una construcción islámica, el círculo, es una construcción islámica que los portugueses ocuparon y mantuvieron, se quedaron con la misma construcción, pero donde han hecho algunas modificaciones. Esta quizás ya la conocen, es que había una puerta además muy guapa, con toda la decoración merení, que es la puerta del mar, y que los portugueses utilizaron como castillo, construyeron una fortificación alrededor como castillo. ¿Qué es esto que están mirando? Y que, bueno, mirando un poco esta torre, es una torre muy interesante porque
tiene la forma circular, claro, una etapa un poco más adelante, tiene las bombarderas para el tiro renta al suelo, pero después tiene este tipo de balcón que es un balcón muy medieval. Entonces hay una mezcla de construcción, una vez más, hay una mezcla de construcción muy interesante que no cambian las cosas, pero dejan algunos símbolos de la construcción más antigua. Y aquí estamos mirando el castillo de Alcázar de Seguera, una vez más, para mirar algunas de las innovaciones. Aquí tenemos dos líneas para la utilización de artillería. Esto es muy... Aquí tenemos sí verdaderamente una construcción que se ha hecho para soportar la artillería, ya pensada para una guerra con artillería, y este es el otro lado, claro, el refuerzo de la base de la muralla, también para atacar, pero también para aguantar un ataque con artillería. Por eso han puesto un poco de grosor en la base de la muralla. Y también una barbacana, pero la barbacana me parece también islámica. Bueno, y la coraza, que la conocen, ahora ya no está así, que ha caído la parte final, ha caído, pero están haciendo, me parece que están haciendo trabajos para la recuperar. La coraza, que se encuentra un poco por todas las partes en el norte de África, la idea de la coraza, no se quedan muchas, esta es quizás la que se queda mejor, me parece que sí, pero que es muy interesante la idea, una vez más, como en India, la misma idea, el mismo concepto, la idea de que los portugueses son fuertes en el mar, y por eso hay que tener un camino para el mar. Y por eso un camino que puede ser un camino para recibir refuerzos, para recibir más comida, sea un cerco para recibir comida, auxilio militar, todo eso, y claro, para fugirse, para escaparse, si hay algún problema. Por eso esta conexión con el mar es muy, muy interesante y que tenemos aquí en Alcázar de Seguera. Una otra situación es Azamor. En Azamor tenemos bueno, el dibujo de Civitates Orbis Terrarum, quizás un dibujo también de Duarte de Armas, lo que hablaba que han hecho los dibujos de la frontera entre Portugal y España. Quizás es problemática. De todos modos, representa la fortificación antes de la conquista portuguesa. Hay un barco portugués que llega para conquistar la ciudad. ¿Qué nos parece? Abajo tenemos un poco el resultado del levantamiento que nuestro colega Jorge Correa ha hecho con su equipo, que trabaja con nosotros en los proyectos en Marruecos. Y nos parece que los portugueses se quedaron con la fortificación que estaba y hicieron algunos cambios. Vamos a mirar solo los cambios, esto es lo que víamos en el levantamiento, es este rectángulo cerca del río. Hicieron algunos cambios y aquí muestro apenas los cambios. La piedra, aquí tienes la tierra, la construcción en tapial, la piedra, una capa de piedra para dar fuerza y una gran construcción, un gran talude, también de tierra y todo eso, pero con una capa de piedra al final. También con esta idea de dar solidez, de dar fortificación a la estructura. Y aquí verdaderamente tenemos esta idea muy desarrollada, porque claro, es una construcción que se hace casi de arriba hasta abajo. Por eso la idea de construir una muralla con más grosor, aquí se puede mirar muy bien. Y también algunos cambios en las torres, en la forma de construir las pequeñas partes. Aquí no se puede ver muy bien el baluarte de San Cristóbal, que está cerca de la casa del capitán. La casa del capitán está aquí. No se puede ver muy bien, pero hay muchos huecos y lo que estamos viendo no es verdaderamente porque hay toda una construcción para abajo que no se puede ver, pero de todos modos la idea de poner la forma circular, claro, y muchas bombarderas. Por tanto, la idea de tener un poder de fuego para rechazar un cerco, un ataque a la fortificación. Aquí tenemos el baluarte del Rayo, también con toda esta parte muy desarrollada, la forma, la grosor de la base, eso no se puede mirar porque está ahí, pero está ahí abajo, y las bombarderas que hablaba.
claro, no quiero desarrollar mucho esto, que sería otro tema, una construcción que aprovecha la muralla islámica que está, pero que introduce las novedades de la guerra moderna en esta fase de transición. El tapial abajo, y después los portugueses lo excavan para poner las bombarderas. Hay un cambio verdaderamente en la forma de la construcción, porque esos son los nuevos paradigmas de construcción militar. Claro, una estructura islámica, pero donde los portugueses han construido, han hecho sus trabajos. Aquí para mostrar un poco también la cuestión psicológica de la guerra, un poco la cuestión simbólica también, de mostrar una bandera. Aquí nosotros somos los señores de nosotros mandamos en esta tierra. Es siempre una parte importante de la guerra, hoy como en otros siglos, pero ya quedan las estructuras, las pequeñas estructuras, como aquí también, se quedan las estructuras para las banderas. Un poco para dar la idea de un fueso ya más, lo que decía, la grosura de la base, y un fueso ya bien construido, ya un poco diferente de lo que miramos en otras situaciones. Aquí están un poco las excavaciones que hicimos para intentar comprender cómo era la fortificación aquí. Bueno, Safí, un otro ejemplo, también aquí, norte de África, una muralla muy grande. Cuando los portugueses llegaron era una muralla muy grande, una ciudad muy grande en la época almohad, y con los portugueses hicieron algo que hicieron aquí en el norte de África, como también en Asia, en el caso de Goa, es que llegando cortaron un poco de la ciudad y la dejaron de fuera, reducieron el perímetro de la fortificación. Esto es algo que nuestro colega Jorge Correia ha estudiado muy bien. De todos modos, tenemos aquí la construcción. Es interesante porque una vez más la cuestión de la altura y del mar, cerca del mar o alto. ¿Dónde vamos a poner la fortificación? Porque la fortificación que estaba, no vamos a mirar esto, la fortificación que estaba, puedo mostrar la otra imagen, era el Kasbah, el castillo, y las murallas, bueno, el principal estructura militar estaba arriba, pero no estaba cerca del mar. Y entonces los portugueses lo que hicieron fue mantener el Kasbah, el castillo, pero hicieron un castillo cerca del mar, el castillo del mar, se llama así. Por eso esta cuestión de la altura y de la proximidad al mar, siempre como en Malaca, hablamos de algo que está muy lejos, pero la misma idea de que los portugueses son fuertes cerca del mar, por eso hay que hacer un castillo cerca del mar. Esta es la vista del castillo del mar hacia el Kasbah y el contrario. Bueno, tenemos una vez más una estructura muy compleja. Un colega de nosotros, Luis Gil, está haciendo un doctorado sobre esto en el cuadro de nuestros proyectos aquí. Hay una mezcla, verdaderamente, hay construcciones. Los portugueses empiezan a hacer construcciones cuando llegan, cuando conquistan la ciudad, y en el último año en que se quedaron en la ciudad estaban haciendo trabajos de construcción. Están siempre haciendo construcciones, parece que no pensaban que se iban a quedar hasta no sé cuándo. Bueno, por eso hay una mezcla, hay muchas construcciones. Aquí tenemos una construcción, probablemente una parte islámica recuperada, que se quedó cuando quisieron dar un poco de grosura a la muralla, la torre se quedó al interior, pero de todos modos se pusieron los huecos, las bombarderas, para utilizar un poco de artillería, como aquí, en las troneras que están cerca del mar. Pero después también empezaron a hacer formas más desarrolladas, no se puede ver muy bien, pero con las bombarderas abajo, como digo, la forma más circular, el grosor de la base, todo eso, aquí una forma más poligonal, pero también con las mismas características, y aquí el Castillo del Mar, que es una vez más un ejemplo de este paradoxo, que es un castillo construido en 1520 o algo así, que tiene una torre de homenaje, y después del otro lado tiene las formas circulares con las bombarderas, todo eso. Parece que hay un lado medieval, en el mismo castillo, un lado más medieval, y además con toda una decoración cerca de la torre de homenaje, aquí no se puede ver, pero todo esto, una decoración, una simbología muy desarrollada, el capitán que está en la ventana, que surge a la ventana, con todos los elementos
que son representativos del rey, todo eso. Hay toda una simbólica muy bien construida, y del otro lado, el lado que está para afuera, bueno, ya no hay tanta simbología y hay una construcción muy más adaptada a este tipo de guerra, con más grosor de abajo y todo eso. Por eso es interesante este paradoxo. Este es un poco el tema que estoy hablando hoy, es este paradoxo entre vamos a construir lo que siempre construimos o vamos a adaptar las novedades. Y hay siempre algún temor de poner ya las novedades, porque, bueno, yo he combatido siempre así, ahora voy a cambiar, pero quizás no será la mejor solución, porque yo he hecho, y mi padre, y mi abuelo, siempre combatieron de esta forma, y ahora voy a cambiar la forma de combater. Todo eso es muy interesante de estudiar, y por eso hablar un poquito solo de una... Es muy interesante que en India, con eso más la situación de India, muchas veces hay una batalla con los indianos, los indios, y empiezan los portugueses, ponen las armas de fuego y empiezan a hacer su guerra moderna, y después a un momento, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay un cerco, usan las bocas de fuego, todo eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ponernos en el caballo y vamos a pegar la espada y vamos a hacer la guerra como se debía hacer. Por eso es muy interesante que en un conflicto hay una mezcla de soluciones técnicas muy interesante. Y hay siempre la idea, cuando escriben los nobles que están combatiendo en India, como aquí en el norte de África, que escriben una carta y dicen, bueno, yo, el noble Juan de cualquier cosa, o José, o algo así, yo he muerto el sheikh, o algo así, o el Samorín de Calicut, sea quien fuera. Yo, por mi mano, un poco la idea de la fuerza de un noble, y no escribir, bueno, usamos la artillería y, bueno, destruimos todo. Eso no es muy prestigiante. Por eso, esta cuestión que hablaba de las ideas también, de un tipo de sociedad, de valores de sociedad que gustan a cambiar. Esta es la última fortificación de Safí, que se terminó en los años 40. Los portugueses quitaron Safí en 1541, que es lo máximo que se puede hacer en el estilo de tradición, que es hacer una forma circular, no hacer una forma como aquí, una forma triangular. Entonces, una forma circular, con las bocas de fuego, todo eso, es lo más cerca que se puede hacer de una fortificación moderna. Verdaderamente es eso. Siempre con la simbología, que no se quita, claro. El pequeño castillo de Agus, solo para que se acuerden del castillo de Vila Viçosa, esta forma de un cuadrado con dos torres que dibujaba Leonardo da Vinci y todo eso, también en Safí, en Agus. Agus está en la boca del río Tensift, al sur de Safí, un sitio muy lejos de todo. Y los portugueses han construido una fortificación un poco loco. Todo esto es una historia de locura, me parece. Bueno, 1540, Santa Cruz de Cabo de Gué, Agadir, hoy, ha sido verdaderamente la primera pérdida de los portugueses en esta aventura que empezó en 1415. 1540 ha sido verdaderamente la primera vez, no es verdaderamente la primera vez, pero de importancia, podríamos decir, en que una ciudad ha sido conquistada por los portugueses y que se ha perdido. Isso ha causado un horror en Lisboa, en la corte de Lisboa, que de un momento a otro, por Dios, ¿cómo se pasó esto? ¿Cómo perdemos una ciudad? Que desde 1415, todo, no es bien así, pero de todos modos el discurso es un poco este, desde 1415 nos fomos expandindo, conquistando, llegamos a China, llegamos a Malasia, al Brasil, al Irán, África, norte de África, siempre como una caminada de victoria, todo eso en 1540 han perdido, han sido rechazados por el sheriff del sur.
un problema, una confusión en Lisboa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya lo conocen la historia, don Juan III, entre los tres hipótesis que tenía, claro, además hay lo contexto, los otomanos en India, los franceses en el Brasil, los ingleses en los Azores, en los mares vecinos, el sheriff del Sus en Marruecos, bueno, toda una conjuntura muy difícil, y el rey Juan III, bueno, ¿qué vamos a hacer? De los tres sitios donde estamos haciendo conquistas, tenemos que abandonar uno, Norte de África, India, Brasil. Lo natural, si fuera su padre, no se debe hacer historia con lo que debería ter sido, lo que podría ter sido. De todos modos, aquí, puedo decir, si fuera su padre, no habría ninguna duda, sería el Brasil, que es Brasil, Brasil es donde están los indios, no hay moros, no hay nada, nada que, bueno, nada prestigiante, no, está ahí muy lejos, está ahí longe de todo, no, Brasil. Pero Juan III lo que ha decidido, un rey moderno, un rey que se ha nacido en 1502, ya se conocía el mundo mucho más, ¿no? En 1502 que en 1470 o algo así, cuando Manuel I nació. Y por eso, no, Brasil, claramente Brasil va a ser una prioridad. Vamos a construir una ciudad en la selva, Salvador de Bahía. Río de Janeiro después. Vamos a conquistar el Brasil. Es muy pequeño para nosotros, Brasil es muy pequeño, pero vamos a conquistar el Brasil. Algo así no es una gran tarea. Brasil, claramente. Y además, India o Norte de África. Yo diría que ya en los parceres, no sé si lo conocen, el Juan III ha pedido a los nobles que vamos a quitar Brasil, India, o lo que decía. Norte de África no. Está muy cerca, la reconquista, siempre las ideas antiguas, las ideas de la Edad Media. No. Marruecos, Norte de África, no. Bueno, el rey lo que ha decidido es quitar Norte de África y quedarse solo con las llaves, las cosas más importantes. Y claro, Mazagán, el puerto, uno de los puertos más natural, más importantes de Norte de África, y claro, Tánger y Ceuta. Obviamente, no, a ceutis no tengo que decir por qué, claro, las llaves de todo. Yo no conocía Ceuta, ni Tánger, y cuando llegué verdaderamente a Algeciras o a Tarifa, el camino que está entre Algeciras y Tarifa, y cuando miré, dije, voilà, c'est la raison. Esta es la razón, porque está muy claro, es la llave de la Europa, yo diría, del Mediterráneo con el Atlántico, todo pasa por aquí. Bueno, entonces Juan III se ha quedado con las tres, ya conoce la historia. ¿Qué se tiene que hacer para tener estas tres posiciones? Construir a la moderna, quitar los estilos de tradición, quitar la forma mezclada de hacer fortificaciones y adoptar claramente los paradigmas constructivos de la Edad Moderna. Vamos a llamar ¿dónde se hacen las mejores fortificaciones en esta época? Italia. Bueno, vamos a llamar un italiano. Benedetto de Ravenna, ya lo conocemos. Vamos a crear aquí una escuela en Lisboa para que este tipo de fortificaciones se pase a ser la forma de hacer fortificaciones. No vamos más a construir cosas que son una torre, algo así, algo que es una media cosa, como nosotros decimos. No, vamos a construir moderno, porque si no, el ejemplo de Agadir se va a suceder en todas las partes de la conquista portuguesa. Y entonces, Mazagán ya es el primero, Mazagán y Ceuta, una construcción completamente diferente de todo lo que vimos. Hay un camino, me parece que con las imágenes que mostré, muestran un camino desde una fortificación medieval, y hay fortificaciones típicamente, completamente medievales en Norte de África, en India, en Portugal, claro, y después hay todo un camino de empezar a poner algo más, adaptar un concepto, pero los otros no, empezar a cambiar. Y aquí hay un cambio definitivo, no, olvídate de todo lo que está para atrás. Pero una torre de homenaje es lo símbolo del poder, de la nobleza.
Bueno, no vamos a hablar de eso ahora, vamos a construir para mantener. Bueno, estoy haciendo las cosas mucho blanco o negro, las cosas no son así, pero de todos modos vamos a construir fortificaciones adaptadas verdaderamente a la guerra que se empieza a hacer, o que se hace y que empieza a llegar a nuestras fronteras. Esta es la cuestión. Por eso, Mazagán, una fortificación completamente diferente, con una forma mucho más geométrica, claro, además con los ángulos para adentro, como podemos ver aquí, los baluartes triangulares, el foso, que es un foso como debe ser, un foso verdaderamente que impide o que crea un obstáculo muy grande a llegar cerca de la muralla. Por eso ya no se pone la idea de la escalera o nada así. No, ahora claramente la construcción pensa en otros atacantes, ya no piensa en los atacantes que vienen con la escalera, embora eso se pueda pasar. Y claro, las cañoneras arriba de la fortificación, una fortificación que tiene 10 metros o más en algunas partes, muy baja, con todos, voy a pasar un poco esto, además con estructuras para se mantener un cerco de muchos años, la cisterna de Al-Jadida, no sé si la conocen, pero es muy preciosa. Hay unos cálculos que dicen que la cisterna podía tener agua para 2 o 3 años de cerco. Es verdaderamente, bueno, agua es una cosa importante, ¿no? Entonces hay toda una construcción ya adaptada a esta estructura. Y bueno, para terminar, Ceuta, bueno, no voy a terminar aquí, para decir un poco, y decir antes esto, que de Mazagán y de Ceuta, este tipo de fortificaciones modernas, que ya no son las fortificaciones entre la Edad Media y la Edad Moderna, son las fortificaciones de Edad Moderna, verdaderamente, del inicio, claro, después hay cambios, claro, todo esto simplificando un poco las cosas, pero este tipo de fortificaciones que se han hecho en Mazagán en 1540, 41, 42, y Ceuta 41, 42, 43, después fue a Tánger, claro, y después fue a Brasil, después fue a India, cuando llegaron los turcos otomanos. Bueno, ¿qué hay que hacer? La fortificación tipo Mazagán, hacer una aquí, y vamos a hacerla en Diu, donde fue el cerco de Diu, una gran batalla contra los turcos, entre los portugueses y los turcos, que es una cosa entre los portugueses y los turcos. Estamos hablando del pequeño y del elefante y la hormiga, pero bueno, los portugueses se quedaron en Diu, mucha suerte, claro, pero han claramente construido una fortificación. Después Salvador de Bahía, es un tipo después el Bahrein, que está en el Golfo Pérsico, bueno, en Mozambique, la fortificación que vimos se ha olvidado y se construyó una fortificación de este tipo, son todas muy semejantes, como hablábamos, y bueno, es verdaderamente la adopción a partir de 40, a partir de aquí, no es en Portugal, es a partir de aquí, la experiencia principal, inicial, fue aquí, a partir de aquí se espalhó para toda parte del mundo, claro, en Portugal, el Tajo, São Julião da Barra y otras más. Por eso es tan importante estudiar las fortificaciones ceutís. Además, que en Ceuta tenemos algo más, que es una oportunidad para mirar, yo no voy a hablar de eso porque eso es lo que se está estudiando, además con colegas de aquí, además tenemos la oportunidad de entender muchas cosas, como los portugueses han utilizado esta cosa, no voy a hablar de eso, pero esta transición que miramos aquí en Marruecos, en India, hay marcas de eso en la muralla ardial, hay bueno, el aprovechamiento de una construcción islámica preexistente, se puede mirar aquí como en un otro sitio no lo podremos mirar, hay el proceso de construcción de la muralla a la moderna, que se puede mirar aquí, como han hecho, hay una rampa, hay la tierra, se pone una parte de muralla, después se pone la tierra, después se pone una muralla arriba, se puede ver aquí como no se puede ver en otro sitio. Y entonces no hablaré de Ceuta, pero decir que tenemos en Ceuta un patrimonio muy importante, que es un testigo de toda esta historia, que hablé de sitios muy lejos, pero
Aquí tenemos el proceso de las primeras adaptaciones de la artillería, con la construcción de troneras, la construcción de corachas, además dos corachas o más. Esta es una foto que encontré en la internet de un ceutí. Algunas adaptaciones a una construcción previa. Miren el balcón, qué precioso, que tiene una... Bueno, por eso también esta mezcla entre elementos que se quedan, elementos medievales que se construyen. Vamos a construir una cosa medieval, claramente medieval. Y claro, los sitios principal que son las murallas reales, que es espectacular, como decía, y que estamos trabajando con un gran placer, porque verdaderamente es además un sitio muy bonito, muy guapo, pero un sitio con muchísima información para entender todo este proceso y el proceso, la adopción de la modernidad, cómo se han hecho. Además, esta cuestión muy importante, que es cómo lo hacían. Ponían la muralla y después rellenaban de tierra. Esto se puede mirar aquí. Por eso, es un poco esto que quería deciros. Espero que los estudios de Ceuta venga a dará seguramente. Esperamos dar un contributo para eso. Además de los estudios de los materiales, de la cultura material, lo que hablaba Juan hace unos días aquí, que es muy importante, entender la vida común, la vida cotidiana, los diferentes aspectos de la vida cotidiana, todo eso que se puede entender de la cerámica y de los otros objetos. También comprender cómo se hacen las construcciones militares, cómo se construye, cómo los diferentes paradigmas constructivos están presentes en la construcción de esta época. Muchas gracias.